en esta oración, como es el hermano Antonio Trujillo, la hermana Luz, Señor, que gracias a Dios está presente en esta mañana, la hermana Ángeles, Señor, Mendoza, que tú la ayudes, Señor, y la fortalezcas, hermana Nelly, que está presente también, Señor, oramos por Elsa en esta mañana, Señor, que se encuentra delicada de salud, de sus vías urinarias, Señor, que pronto le pase este malestar, Señor, que los medicamentos que está tomando le surtan efecto, Padre. Alabado seas. Y asimismo, Señor, oramos por la esposa de nuestro hermano Rubén Esquivel, Señor, hasta allá, hasta el estado de Idaho, oramos, Señor, que tú bendigas a esta hermana, a estos hermanos allá en ese lugar. Ayuda a Rubén, Señor, en esa artritis que padece también. Y asimismo, Señor, pedimos tu bendición para el mensaje esta mañana, que como siempre nos hables a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos haga estar atentos y podamos, Señor, tomar muy a serio, Señor, las palabras que tú nos das esta mañana. En Cristo Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 6. Vamos a leer en esta ocasión Gálatas 6, los versículos 1 hasta el 10. Una porción, hermanos, muy preciosa, aunque pudiéramos más usar un solo versículo central, pero hermanos, la palabra de Dios es luz, alumbra, y vamos a dar lectura a estos 10 versículos, después comentaremos, ¿verdad?, para el mensaje, porque hay varios temas que menciona, por supuesto. Y dice así la palabra del Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Hasta ahí nada más nuestra lectura, hermanos. Vamos a tratar un tema en esta mañana basado, ¿verdad?, en el versículo que leímos, 7 y 8, que lo vuelvo a releer, y dice así el 7 y el 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará también. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Así que vamos, hermanos, a poner un título a este tema, Sembrando para el Espíritu. Es lo que vamos a tratar en esta mañana. El mensaje anterior fue de la parábola, basado en la parábola del sembrador, parábola del Señor Jesucristo, y continuamos hoy considerando la naturaleza de la clase de siembra. Hermanos, hay muchas maneras de sembrar, ¿verdad? De hecho, en la vida todos vamos sembrando.
¿verdad? Y no hay nadie que no siembra. Bueno, si hay una persona que sea muy perezosa y no hace nada, ¿qué está sembrando? Está sembrando precisamente lo que hemos mencionado, pereza. Y el que siembra pereza, hermanos, ¿qué va a cosechar? Nada, ¿verdad? Necesidad, tal vez, como dice Proverbios. Entonces, de hecho, en la vida todos somos sembradores, todos vamos sembrando, ¿verdad? Pero aquí la Escritura nos concentra en dos cosas, hermanos. Podemos nosotros sembrar para la carne y sembrar para el espíritu. Claro, obviamente nosotros nos enfocamos a lo espiritual, ¿verdad? Y sembramos en el espíritu. Por eso el título de nuestro tema es Sembrando para el Espíritu. Y vamos a ver 3 puntos. La naturaleza de la siembra espiritual tiene como fin obtener la vida eterna. Número 2, las obras de la carne son el pecado que separa de Dios a las personas. Y número 3, contemplar el cuadro completo de la cosecha espiritual. Esos 3 puntos vamos a ver en este mensaje, hermanos. Vamos a enfocarnos, ¿verdad? Como dije, esta porción es muy rica, ¿verdad? Contiene varios temas, pueden ser basados en dentro de esta porción entera, pero aquí vamos nosotros a enfocar la lupa, ¿verdad? A la siembra y lo espiritual, ¿verdad? Y pues la Escritura también nos advierte, ¿verdad? Que debemos de ser cuidadosos de no estar sembrando para nuestra carne, lo cual vamos a considerar también en uno de los puntos. Así que, hermanos, primeramente vamos a ver la naturaleza de la siembra espiritual tiene como fin obtener la vida eterna. El versículo 8 dice que el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hermanos, es muy, ¿verdad? Muy impactante, muy sobresaliente esta declaración de la palabra, que si sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar la vida eterna. Y claro, pues lo estamos haciendo en diversas maneras, ¿verdad? Sembramos para el Espíritu, hermanos, cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando hacemos algo, ¿verdad? Como en estos días pasados, que se han hecho esfuerzos, hermanos, para compartir la palabra, que se ha comprado agua, que se han repartido estas botellas de agua. Es una siembra que está haciendo espiritual, ¿verdad? Aunque usamos ¿verdad? Un elemento natural que es el agua, ¿verdad? Pero tiene un fin de ilustrar lo espiritual, ¿verdad? El agua vivifica nuestro cuerpo físico, ¿verdad? El agua da hidratación a nuestro organismo, pero la vida espiritual, hermanos, el Espíritu Santo da vida para la eternidad. Es la diferencia. Y es lo más importante y sobresaliente, ¿verdad? Entonces, por eso estamos tratando ese tema, sembrando para el Espíritu. Porque, hermanos, la Biblia nos habla de las 2 naturalezas de la persona, ¿verdad? Muy conocidas entre nosotros, ¿verdad? Que es la naturaleza carnal, humana, con la cual nacimos todos, y la naturaleza espiritual que Cristo Jesús nos imparte cuando le recibimos, cuando nos convertimos. Entonces recibimos la naturaleza espiritual que nos dice que somos hijos de Dios. Hermanos, sembrar para la carne, sembrar para la carne quiere decir que son las cosas materiales, ¿verdad? O en otras palabras, sembrar para la carne es igual, hermanos, a las cosas materiales. Es exactamente lo que quería decir, ¿verdad? Y es para vivir en este mundo las cosas materiales. Algunas no son malas,
¿verdad? No es malo ir al mercado y comprar comida, ocuparnos de eso. No es malo ocuparnos en estar al corriente con nuestro vestido, comprar ropa, ¿verdad? No podemos andar harapientos, ¿verdad? Entonces, esto hay dentro de lo material, como vamos a ver también, vamos a tocar este punto más adelante, en el último punto, ¿verdad? De las cosas materiales que son legítimas, ¿verdad? Y permitidas por Dios y aún recomendadas. Entonces, pero pues lo espiritual es muy tangible, ¿verdad? Muy diferente. Hermanos, nosotros conocemos estas cosas. La gente sin Cristo no las conoce. ¿Verdad? Hablamos este lenguaje a una gente que no conoce la Escritura, que no sabe, pues se confunde. ¿Verdad? Va a decir, bueno, ¿de qué me estás hablando? Pero nosotros sí sabemos. Nosotros sí entendemos porque conocemos la Escritura y tenemos la experiencia del nuevo nacimiento. Y es precisamente lo que ¿verdad? Lo que estamos haciendo es sembrar la palabra en gente que no conoce esas cosas. ¿Cómo? Nuestro problema realmente es cómo hacerle saber a la gente estas cosas que nosotros conocemos, ¿verdad? Que no, algún día, ¿verdad? El Espíritu nos iluminó y pudimos entenderlas y ahora las vivimos, pero la gente del mundo no. Vamos al segundo punto, hermano. Las obras de la carne son el pecado que separa a Dios de las personas. Gálatas 5, 19 al 21 lo vamos a leer, ¿verdad? Lo que son las obras de la carne. Aquí en el capítulo 5, 21. A ver, 19 en adelante. 5:19, Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí tenemos las obras de la carne y también, hermanos, cuánta gente anda sembrando para la carne con estas cosas. Y pues bueno, pudiéramos decir que la diferencia es muy marcada. Pero hermanos, tristemente, ¿verdad? Cómo se ha filtrado algunas de estas cosas a la humanidad, ¿verdad? Usted ve la televisión y ve los anuncios en los intermedios, cómo se anuncian los brujos, ¿verdad? ¿Qué nombres se ponen de maestro, de profesor, del hermano, ¿verdad? Y ahí salen ofreciendo servicios ¿de qué? De hechicería, ¿verdad? De que hacen trabajos y rapidito, así muy buenos para comunicar. Si usted tiene problemas de salud es porque le han hecho un mal y fulano de tal se lo resuelve. Comuníquese conmigo. Y que si usted tiene este tipo de problemas, mándeme su nombre y fecha de nacimiento y yo le contesto, ¿verdad? Yo le resuelvo su problema. 2 horas, dicen algunos. Hermanos, el sello satánico es que todo es instantáneo, rápido. El diablo así seduce, ¿verdad? Siempre ofrece, ¿verdad? Las cosas instantáneas, ahora o nunca, ahora es el día, aprovéchalo. No deje de ir la oportunidad porque es calva cuando sale una tentación. Tal vez ya no se te vuelva a presentar, así que aprovecha ahora. Obra del diablo, es un distintivo que tiene, hermanos, la obra satánica, que tiene urgencia, ¿verdad? Las cosas de Dios esperan. Dios, hermanos, prueba, ¿verdad? Y vemos cómo Él
esperó pacientemente cuando no le entendían, cuando no tenían la fe, como Gedeón, ¿verdad? Que decía, disculpe mi Señor, pero voy a poner otra prueba para estar bien seguro. Y Dios esperaba, hermano. Es el Dios de la paciencia. ¿Cuántas cosas están en pausa en nuestra vida, hermanos? De cosas de Dios, ¿verdad? Que no hemos realizado. Y Dios es paciente y espera, ¿verdad? Dios no lleva prisa, porque eres el creador de los tiempos. Todos los tiempos están en la mano de Dios. Entonces, hermanos, las obras de la carne, ¿verdad? Que muchas veces, pues hay unas muy visibles, ¿verdad? Nosotros no andamos en homicidios, no andamos, hermanos, en otras cosas tan malas, tan extremas. Pero hay gente que sí. Hay gente, hermanos, aún de la iglesia, hermanos, ¿verdad? Que aún, ¿verdad? Se desesperan y creen las mentiras del diablo y un hermano débil puede contestar a un adivino, a un brujo, es que te anuncian. O que alguien se lo recomienda. O aún sin darse cuenta si le piden su nombre y alguien se lo lleva a un brujo, algo para, ¿verdad? Para hacerle un trabajo, para una limpia, para que le vaya bien, para que sane de sus enfermedades. Es pura obra del diablo. Son obras de la carne, hermanos, que muy sutilmente se introducen, ¿verdad? A veces tenemos que ser cuidadosos en la iglesia también, porque dice que en los postreros tiempos vendrán estos tiempos peligrosos y que muchos se introducirán, ¿verdad? Es en forma escondida a la iglesia para hacer cosas de estas. Y debemos ser vigilantes, ¿verdad? Y fijarnos, ¿verdad? Que nosotros no vayamos a ser encontrados sembrando para la carne, para esta lista que vimos aquí tan larga, ¿verdad? Pero entendida de nosotros y conocida. El mundo no lo sabe, hermano. El mundo ignora esto y creen que es correcto, porque estas personas que he mencionado, ¿verdad? Que se anuncian en los medios de comunicación, pues aún hasta terminan su intervención. ¡Bendiciones! No, pues una persona que no conoce la Escritura dice, mira, otros hasta usan el nombre de Dios o de Cristo o de Jesús, pero es pura brujería, porque esta es una de las características de los brujos que mezclan, hermano, las cosas de Dios con las cosas del diablo, las cosas ocultas. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos bienes. Y yo les diré, nunca les conocí, hacedores de maldad. Id al fuego, malditos, al fuego eterno. Y son estas personas precisamente a los que el Señor se refería en aquel tiempo, a los que practican estos males, hermanos. Y pues tristemente, hermanos, también esto se cuela en la iglesia cuando, si nosotros no somos vigilantes en alguna manera. Recuerdo mucho de un hermano en San Luis Potosí que estaba estudiando con nosotros y un día pues llegó a ver, hermano, no sé qué me pasa, estoy desorientado, no encuentro la paz. Pues, ¿qué pasó? No sé. De un repente mi vida cambió de un momento a otro. A ver, empezamos a revisar. No, pues asistía a las reuniones, leía su Biblia con problemas, ¿verdad? Aparentemente todo estaba bien, pero estaba turbado. Y le vi que traía, hermanos, un collar, una cuerda con un cuernito colgando. Oye, le digo, ¿eso que traes ahí qué es? "Ah, no es nada", dice. ¿Dónde lo conseguiste? Me lo dieron en la calle. Una muchacha muy bonita me dijo, toma, ponte eso y hasta se lo puso en el cuello. Y desde entonces empezó ese malestar, ese que no se hallaba a sí mismo. Y le dijo, quítate eso, puede ser que allí esté el mal. Hermano, se lo quitó, se quitó la cuerda en el hoyito que traía el cuernito y se fijó que traía un papelito doblado, el cuernito.
sacó el papelito, lo extendió. ¿Y qué cree que decía el papelito? Esta alma pertenece al diablo. Y un cristiano, hermano, lo traía colgando aquí. Así que, ¿cómo iba a tener paz? Ahí traía la obra del diablo. Mucho cuidado, hermanos, con los objetos, aún lo que compramos de segunda, hermanos. Hay que orar por ellos, que la oración y el Señor lo santifique, lo que metemos en nuestro hogar, que compramos porque nos gustó, porque estaba bonito. Pues no sabemos, hermanos, por qué manos pasó y en qué lo hayan utilizado, pero el Señor, hermano, neutraliza esas cosas. Y estas son las obras de la carne que mucha gente está sembrando allí. Hermanos, ¿cómo quitar el pecado? Este mensaje que estamos tratando tiene mucho de evangelismo, ¿verdad? Una de las cosas que la gente que nosotros contactamos o vamos a contactar no sabe estas cosas, ¿verdad? Está viviendo en pecado, pero no se da cuenta. Y sutilmente tenemos que hacerle notar esto, sin ofenderle, porque la gente se ofende, ¿verdad? La gente cree que está bien, que lo que hace es correcto. Si está consultando a una de estas cosas que hemos mencionado, pues está buscando el bien. ¿Cuál es el problema? Si Dios quiere que estemos bien. Pero hay pecado, hermanos, el pecado lo separa de Dios. Y nosotros tenemos que llevar ese mensaje, que esas cosas son malas, que si tenemos relación con el ocultismo por medio de estas cosas mencionadas muy comunes, que es la brujería, que es la hechicería, hermanos, en sus diferentes modalidades, porque hay diferentes modalidades, ¿verdad? Eso que menciono de la televisión, los anuncios, es brujería, es hechicería. Y tristemente, hermanos, muchos cristianos, bueno, nadie se va a dar cuenta, lo hacen. Y después les llega la factura del diablo y les va mal. Y es pecado para con Dios, y una gente que está en pecado va a hacer eso y más. Y la Escritura nos dice cómo quitar el pecado, hermanos. Juan 1:29, dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. El que quita el pecado del mundo y de nuestra vida es Jesucristo, con su sangre, con su sacrificio. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Palabra de Dios, hermanos, y que nosotros tenemos que hacerla saber a las personas. Hace unas semanas, yendo por la calle Reforma, miré un vehículo, un pick-up que llevaba escrito en una railita, esta cita, Juan 4:12. Y me quedé meditando, recordando, y es un versículo que yo sé de memoria. Y dije, Juan 4:12, ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Estaban proclamando, hermanos, este mensaje. Pero la gente del mundo no entiende. Un cristiano sí. Tiene su Biblia y si memoriza esa cita o la escribe y la busca en su Biblia, se va a dar cuenta que dice exactamente esto. Tenemos también, hermanos, otra cita, Primera de Corintios 15:3 en delante. El apóstol Pablo dice a los corintios, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, esto lo sabemos nosotros, pero la gente del mundo no lo sabe. Y tenemos nosotros que hacerles saber esto, ¿verdad? Que lo que quita es, quien quita el pecado del mundo, hermanos, es Cristo, con su sacrificio, ¿verdad? Y
y no la religión, ninguna religión, como mucha gente tiene la esperanza de que Dios es bueno y misericordioso y el mal que bien lleva su religión. La opinión general de las gentes es que todas las religiones son buenas y todas llevan a Dios, ¿verdad? Y si yo pues no la llevo muy bien, pero estoy en un camino, en una religión. Y la Biblia dice, Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, hermanos, la gente, si no es a través de Cristo, no tiene salvación. Yo he escuchado a cristianos decir, bueno, es que ya tienen tu religión, ¿para qué los vamos, verdad, hasta dicen a molestar con otra, ¿verdad? Si yo, pues, ven lo que estamos hablando, hermanos, la relación con Dios como una religión, y lo que nosotros tenemos no es religión, es una relación con Dios por medio del Espíritu Santo y el sacrificio de Cristo, que quitó este pecado que separa a todas las personas de Dios, ¿verdad? Y esos versículos son claves para establecer el camino, hermanos, hacia la vida eterna, para sembrar en el Espíritu, que es el tema que estamos tratando. Y vamos a ver también, hermanos, que ¿verdad? Las obras de la carne, ya vimos cuáles son, pero vamos a ver el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, ¿verdad? Un contraste muy marcado que dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Amén. Hermanos, esto lo repito una vez más. Nosotros lo sabemos, pero la gente del mundo, hermanos, la gente que no tiene a Cristo, aunque sean religiosos, no lo saben. Así que tenemos nosotros que llevar este mensaje, hermanos, el contraste, ¿verdad? Lo que es sembrar, ¿verdad? En las obras de la carne y sembrar en el Espíritu. Hermanos, las apariencias no tienen valor espiritual alguno. ¿Qué quiero decir con esto? Las apariencias religiosas, aún en las iglesias evangélicas, hermanos, se usa, por ejemplo, hay quienes ponen, hermanos, su esperanza de que están haciendo las cosas bien, como Dios manda, en cosas externas. Por ejemplo, el velo en las mujeres, ¿verdad? La Biblia dice en 1 Corintios 11 que a la mujer le es dado el velo, ¿verdad? Como en señal de autoridad, dice el apóstol Pedro también. 1 Pedro 3, que lleva el velo como señal de autoridad, que está sujeta a su marido. Y en 1 Corintios 11 dice que también por causa de los ángeles es ese velo. Así que hay iglesias, hermanos, que lo usan por ley. Todos los que van a la iglesia, las mujeres tienen que llevar su velo. Aquí vino una pareja hace unos días, estuvo con nosotros la última vez hermanos, en el convivio que tuvimos por los bautismos, el 18 pasado de agosto. Y esta pareja estaba buscando una iglesia, hermanos, donde las mujeres llevaran el velo. Y aquí no lo llevamos. Pues le digo, hermanos, nosotros estamos orando que el Señor mande gente. Si ustedes vienen aquí, los recibimos, son bienvenidos, ¿verdad? Y que el Señor les confirme, ¿verdad? Que el Señor los quiere aquí. Y pues ya después del convivio ya no regresaron. ¿Quién sabe qué verían? Pero lo que platicamos, hermanos, con ellos era el velo. Ellos tenían mucho, como algo muy básico, doctrinal, que el velo, hermanos, era algo clave. Y pues no, hermanos, si leemos bien a la luz de la palabra de Dios y sus contextos,
Este tema del velo, hermanos, el apóstol Pablo concluye diciendo, ¿verdad? Primeramente viendo el trasfondo cultural de la iglesia de Corinto, donde se trata este tema de que exigían el velo a las mujeres porque muchas venían, ahí había cultos, hermanos, satánicos también, cultos falsos. Estaba el culto a Diana, la diosa, ¿verdad? Y entonces muchas mujeres habían salido de esa religión y se habían convertido al cristianismo. Y entonces allí tenían que estar en sujeción y autoridad en la iglesia. No se les permitía hablar, hermanos, porque ellas traían un trasfondo idolátrico. Entonces tenía que ser así en esa iglesia. Pero el apóstol Pablo concluye diciendo que nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Ahora, hermanos, yo he visto en mi experiencia que ponerle el velo a una mujer rebelde no la hace más sujeta de lo que es. La mujer rebelde sigue siendo rebelde con o sin velo. Y si va a una iglesia donde hay velo, hermanos, y le exigen el velo, se lo va a poner, pero su corazón sigue en rebeldía y manifiesta su rebeldía en otras formas, aunque en apariencia esté con el velo en su cabeza. Otro detalle que traían estos hermanos era el pantalón, que las mujeres no debían de usar pantalón. Bueno, afortunadamente, hermanos, el día que estuvieron aquí, pues las hermanas que estaban aquí tenían vestido. Las dos que estaban arriba, a veces, ¿verdad?, usan pantalón, pero es pantalón de mujer. Yo no veo que sea el pantalón de un hombre, ni tampoco hay pantalón, hermanos, corte femenino. ¿Me han visto ustedes a mí con un pantalón de corte femenino? ¿Con adornos y florecitas? No, yo uso pantalón de hombre. Las mujeres usan pantalón de mujer, ¿verdad? Porque tienen su corte especial para mujer. Y si se lo intercambian con un hombre, no se les va bien y se va a notar inmediatamente. Imagínense que un hombre venga con vestido de mujer, todos lo ven y trae vestido de mujer. Si una mujer se pone los Levi's de su esposo, se le va a notar, ¿verdad? Porque tienen un corte diferente. Porque el cuerpo de la mujer es diferente. Entonces, hermanos, esto, ¿verdad? El apóstol Pablo también dice en Colosenses que estas cosas externas no tienen valor espiritual. En tercer lugar, hermanos, contemplar el cuadro completo de la cosecha espiritual. ¿Qué queremos lograr nosotros, hermanos, en la iglesia? ¿Cuál es nuestro fin de reunirnos aquí? Pues alimentar nuestra alma, cumplir con el Señor que nos manda a reunirnos. Hermanos, hemos sido salvos, somos el cuerpo de Cristo, somos el pueblo de Dios, somos el ejército de Dios y tenemos, hermanos, que estar unidos, ¿verdad? Entonces, esto es, ¿verdad? Tenemos que tener la seguridad de tu salvación eterna. Gálatas 6:8, pues lo leímos aquí que dice que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hay que estar, hermanos, muy seguros de nuestra salvación eterna. Tenemos también, hermanos, la seguridad de la vida eterna en Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está muy claro, hermanos, ¿verdad? Y estos son versículos para evangelizar, para compartir, hermanos, que debemos aprender inclusive de memoria.
y citarlos a las personas que les hablamos alguna vez. Ahí nos quedaron, hermanos, algunas botellitas de agua que no se han repartido, se van a repartir, pero vamos a voltear un poquito la estrategia. Vamos a utilizarlas para hacer citas, para llevarlas con conocidos y llevar tal vez no una, tal vez media docena de botellitas y decir, traemos esta agua a regalártela, pero quiero darte el mensaje, ¿verdad? Aquí viene el logo de nuestra iglesia y trae un versículo y quiero compartir el mensaje que está implícito en estas palabras. Y hermanos, ahí se abre, ¿verdad?, la oportunidad de sembrar estas cosas, explicar las diferencias y conducir las almas al Señor, ¿verdad? Entonces, esto es sembrar en el Espíritu. Los frutos del Espíritu en tu vida personal, ya lo leímos, Gálatas 5:22. Hermanos, estos son los frutos que nosotros cosechamos, ¿verdad? ¿Cómo eran nuestras vidas, hermanos, antes de conocer al Señor? ¿Cómo andábamos? Dice aquí mismo en Romanos, capítulo 3, una parte de yo les recomiendo que lean muy bien el capítulo 3 de la epístola a los Romanos, y allí dice que, hablando, hermanos, de la condición de los pecadores, dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Quebranto y desventura hay en tus caminos. Hermanos, cuando yo llegué al Señor, yo traía un quebranto interno muy grande, separado de Dios, fracasado en la vida y fracasado espiritualmente. Y yo sí recibí al Señor, hermanos, y sentí esa agua viva que entró a mi vida y me dio nueva vida, nuevas fuerzas, que limpió mi vida, hermanos, que quitó toda esa amargura que traía acumulada en mi alma, en mi corazón, ¿verdad? Entonces, esta es la condición, hermanos, de la persona que no tiene a Cristo. Y cuando tenemos a Cristo, vivimos, recibimos los frutos del Espíritu, hermanos. Y qué diferencia tan grande, tan marcada existen entre los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. En este mundo, trabajar, hermanos, para formar la iglesia es igual la iglesia al cuerpo de Cristo. Dijimos que tenemos que ver el cuadro completo, hermanos, ¿verdad? De lo que es el sembrar o la cosecha espiritual. ¿Qué queremos nosotros lograr? En otras palabras. Bueno, ya posicionalmente tenemos la salvación eterna. Y digo posicionalmente porque nuestra salvación, hermanos, tiene 3 aspectos o 3 tiempos. El primero de ellos podríamos llamarle posicional. Cuando aceptamos a Cristo posicionalmente, somos salvos y recibimos la vida eterna. Recibimos el sello del Espíritu que nos acredita como propiedad de Dios. Número 2, tenemos un crecimiento gradual. Vamos creciendo, dice la palabra de Dios. Antes bien, creced en la gracia y conocimiento del Señor. Hermanos, cada día vamos creciendo espiritualmente. Vamos creciendo en nuestra salvación, dicen algunas versiones, ¿verdad? Y esto a veces confunde a muchos. Ya somos salvos, nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida, pero estamos en este mundo. Y si no andamos conforme al Espíritu, hermanos, muchos van a decir, pues, ¿cuál salvación va a tener este? Pero, hermanos, si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, la tenemos, aunque tengamos un que otro tropiezo, ¿verdad?, en este mundo. Pero tenemos, hermanos, y vamos en un crecimiento espiritual. Es por eso la necesidad de reunirnos, ¿verdad?, para estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos 10:25, ¿verdad? Entonces, esto es una de las cosas a lograr, de lo que cosechamos, hermanos, al estar aquí en la iglesia. ¿Qué más cosechamos, hermanos? ¿Cuándo es el fin de la salvación? Cuando Cristo venga a resucitarnos, ¿verdad? Si es que estamos muertos. Y si vivimos, nos va a transformar.
según dice, ¿verdad? Lo vamos a leer. A ver si lo tengo. Sí, aquí lo tengo. Lo vamos a leer. Pero primeramente, hermanos, estamos edificando el cuerpo de Cristo, la iglesia. El Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el Señor quiere, hermanos, estamos dándole forma a la iglesia aquí reunidos. Y cuando una persona se convierte, hay que enseñarle estos principios para que se reúna, para que vea la importancia de estar aquí, que vea, enseñarle hasta dónde se puede el cuadro completo de lo que estamos tratando, de lo que estamos sembrando y de lo que estamos cosechando. ¿Verdad? Esto es, ¿verdad? También, hermanos, no solamente es espiritual. También, aunque somos ya de Cristo y tenemos esto, ¿verdad? La vida eterna posicionalmente adquirida, estamos en un proceso de crecimiento y finalmente la glorificación, como dice la Escritura, nuestro cuerpo glorificado, transformado a la semejanza del cuerpo de Cristo, ahí se va a completar cuando nuestro cuerpo, hermano, sea transformado o resucitado, un cuerpo nuevo espiritual. Ya no habrá, hermanos, las luchas internas que tenemos, ya no habrá esa dualidad, ¿verdad?, de la carne y el espíritu. Seremos uno para Cristo, uno con Cristo. Al final. Y hermanos, vivir sin tener necesidades es otra de las cosas. Hemos hablado entre la diferencia de sembrar para el espíritu y sembrar, hermanos, para la carne. Y las cosas de la carne pues son materiales, pero no todo lo material es malo. Hay cosas materiales que las necesitamos, hermanos, aún para lo espiritual. Por ejemplo, su carro que tiene, ¿es espíritu su carro? No, es materia. Puros fierritos armados, ¿verdad? Con llantas de hule, con un tanque lleno de gasolina que si la pone un cerillo prende y explota. Pero ¿verdad? Qué sabiduría que anda controlado ese fuego y como si fuera agua corre por la línea y llega al motor y se convierte, hermanos, en fuerza. Bueno, ese carro, hermanos, es materia, pero sirve para glorificar a Dios cuando lo usamos. Por ejemplo, para venir a la iglesia, para movernos, para ir al trabajo, para ir al mercado y hacer otras muchas cosas. Y hay gentes que lo usan para el mal. Hay quienes también lo usan para ir a matar a otro o para tirar a un muerto. Eso ya es pecado. Ahora, hermanos, vivir en este mundo sin tener necesidades. Primera Tesalonicenses 4, 11 al 12, lo vamos a leer. Es interesante esta cita. Hay hermanos muy dados a los extremos que dicen, bueno, se van nada más por lo espiritual hablando bonito. Y hay extremos, hermanos, ha habido hermanos que ni a los hijos mandan a la escuela. Basta y con que ya aprendiste a leer y escribir, con eso tienes. El Señor ya viene pronto. ¿Ya para qué? Ya dedícate a lo espiritual, a leer tu Biblia, a orar y con eso tienes. No, hermanos, la Biblia no dice eso. Dice Primera Tesalonicenses 4:11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras propias manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Esta es la voluntad de Dios para un cristiano, hermano, que vivamos en esta forma, que no tengamos, mientras estamos en este mundo, aunque no somos de aquí, vamos de paso, hermanos, pero mientras estemos aquí, el Señor quiere que vivamos sin necesidades. Ha habido quienes, ¿verdad?, se van al extremo y dicen, ya, ¿para qué trabajo? Así como el que no manda a los niños a la escuela, porque ¿para qué? Nomás que sepan leer para que lean la Biblia.
y que sirvan al Señor. Y mucho su servicio al Señor es andar, hermano, entremetiéndose en lo ajeno, dice la Biblia. En Tesalónica se dio este caso muy marcado, ¿verdad? Que había quienes estaban tan consagrados y entregados al Señor que no trabajaban en nada, entremetiéndose en lo ajeno, ¿verdad? A ver quién les daba una tortilla que comer, a ver cómo sobrevivían, porque el Señor ya venía. Y se les escribe, ¿verdad? Que no ese es el camino de Dios. ¿Verdad? Aunque estamos sembrando para lo espiritual, hermanos, tenemos que atender lo material también, ¿verdad? Porque Dios quiere que no tengamos necesidad de nada, que dependamos de Él, ¿verdad? Pero que trabajemos con nuestras propias manos, ¿verdad? No, la Biblia en ninguna manera solapa la flojera. Hermanos, muchos han creído que el ministerio es ¿verdad? Un escape del trabajo. Hasta en una película de negritos yo vi, me llamó la atención, que eran pandillas, ¿verdad? Pero uno de ellos agarró el buen camino y se hizo pastor. ¿Y sabe qué decían los compañeros de él? Este se metió de pastor para no trabajar. Y tristemente hay mucha gente que considera, hermanos, que el ministerio es para no trabajar. Que quien está dedicado al ministerio como no desempeña un trabajo material, entonces no hay trabajo, no trabaja. Pero hermanos, solamente los que estamos dentro, ¿verdad? Y ustedes que lo han experimentado, que han dedicado tiempo para preparar un mensaje, ¿y cuánto le suda a uno para preparar un mensaje? ¿Cuánto cuesta, hermanos, orar, estar entregado al Señor? Y hay ataques, ¿verdad? Entre más se entrega, dice la palabra, yo lo he repetido varias veces, que todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Así que los que servimos al Señor, hermanos, en tu obra, tenemos persecución. Nos cuesta más vivir la vida cristiana y servir al Señor. Muchas veces el hermano que está, ¿verdad? Convertido, sirviendo al Señor, que tiene su trabajo, hermanos, que depende de eso, de un trabajo material, y viene a la iglesia y evangeliza cuando se le presenta la oportunidad y hace lo que puede para el Señor, vive a veces más desahogado sin tantas presiones. Pero dedíquese, ¿verdad? Yo voy a dedicar más tiempo al Señor, e inmediatamente el diablo trata de atajarlo. Los apóstoles en Hechos 6 dijeron, ¿verdad? Cuando se les cargó el trabajo y había mucho que repartir a las viudas, ¿verdad? Y que descuidaron las viudas de los griegos. Entonces los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en el ministerio y en la palabra y el ministerio, en la oración y el ministerio de la palabra, dice Hechos 6. Entonces, hermanos, este es un trabajo, los apóstoles lo reconocieron, que no podían atender las cosas materiales, aún de la iglesia, y la palabra de Dios y la oración, porque esto requiere dedicación, lleva tiempo y esfuerzo y cuesta a veces más. Haga una oración, hermanos. Yo nunca había sentido, hermanos, el desgaste que causa orar por una persona hasta que estaba debilitado después de la operación. Hermanos, yo sentí entonces la carga de hacer oraciones, ¿verdad? Sentí el desgaste como nunca antes lo había sentido, porque antes mi fuerza era normal. Ahora ya no es la misma, ahora resiento más. Pero hay un desgaste, hay un esfuerzo, hermanos, en lo espiritual, a veces más grande que en lo físico. Entonces, hermanos, debemos de vivir en este mundo atendiendo, ¿verdad? El trabajo que Dios nos puso, el negocio. Si es el ministerio, pues dedíquese al ministerio, ¿verdad? Y Dios le va a suplir. Dios es fiel, Dios al que llama, Dios le sostiene. Y no inmediatamente, hermanos. Dice la palabra que el labrador
para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, hermanos, cuando se empieza en el camino del Señor, hay que sembrar para poder cosechar. No es como el taxista, ¿verdad?, que te lleve en su carro y donde te deje, extiende la mano. Aquí dice el aparato que son tanto y cáigase con eso y al instante. No, el ministerio no es así. Hay que sembrar primero para luego cosechar y esperar en el Señor. Y Dios es fiel y suple. Pero así son las cosas. Entonces, hermanos, esto es verdad en lo que estamos ahorita sembrando, hermanos, para lo espiritual, pero también sin descuidar lo material porque tiene su lugar y la Escritura lo señala claramente, como ya lo hemos visto. Entonces estamos instruidos, bien balanceados, hermanos. No, yo sé que aquí ningún hermano ha dejado sacado sus hijos de la escuela para que nomás sirvan al Señor. No, eso no es el mensaje de la Biblia. No es el mensaje del Señor ni el Espíritu. Si alguien quiere servir al Señor, bienvenido. Dios le llama a trabajar, el Señor va a suplirle. Y suple porque suple. Así que yo lo comprobé, hermano, no se lo repito porque ya lo saben de sobra y de memoria. Así que vamos, hermanos, a seguir, ¿verdad?, sembrando. Estamos, hermanos, comenzando, como ya mencioné, un ciclo estacional que es el otoño, ¿verdad?, el tiempo de cosechar. Y nosotros vamos a cosechar, estamos cosechando ya y estamos sembrando a la vez. Qué bendición tenemos, ¿verdad?, como cristianos, de sembrar en lo espiritual y cosechar en lo espiritual también. Así como la bendición que habla allá en uno de los profetas que dice que el sembrador, el que ara alcanzará al que ciega, ¿verdad?, el que va sembrando, que la siembra y la cosecha se juntan, ¿verdad? Y es lo que pasa en la iglesia, hermanos. Estamos sembrando y estamos cosechando al mismo tiempo. Amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Este es el mensaje, ¿verdad?, de sembrando para el Espíritu, pero sin descuidar lo material. Así que vamos, hermanos, a concluir este mensaje. Hemos hablado de lo que es sembrar en el Espíritu y antes que se me olvide, hermanos, les invito para el próximo viernes a una velada de oración de las que aquí tenemos, de las 7 a las 10 nomás, para prepararnos para recibir el mes de octubre. El mes de octubre es pesado, siempre nos preparamos y yo hubo un año, hermanos, que pensaba prepararme como siempre, como todos los años, y ¿qué cree? Para el día 4, de octubre de ese año, un hermano mío se accidentó allá en Monterrey, entre Monterrey, en esa parte, y tuve que ir a auxiliarlo. Ahí estuve, hermanos, 15 días o más, no recuerdo ya, tremendos días de lucha, ¿verdad? ¿Y cómo fue el 4 de octubre? Así que la preparación de oración la hice en ese ínter, hermano. Recuerdo que uno de los problemas que tenía mi hermano, aparte de las fracturas de su pelvis que le causó el accidente, estaba endemoniado. Me dijo uno de los enfermeros que le cuidaba, oiga, dijo, ¿sabe que no soporto a tu hermano? Anoche toda, nomás entraba yo al cuarto a ver cómo estaba y eran puras maldiciones, pero pesadas. No crea que nomás, no, bien dichas y bien marcaditas allí. Dice, no, francamente ya tenía miedo hasta de entrar, porque me recibía y no paraba hasta que salía. No, dice, no lo soporto. No te preocupes, permíteme quedarme aquí. Sí, venga y quédese. Ahí me quedé con él. Sí, ya como eso de las 11, 12 de la noche empezó a estar medio raro. Y entré en la lucha espiritual, me reprendí al demonio y se fue. Ya,
resto de la noche muy tranquila. Ya llegó la enfermera en la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? Pues bien. A la siguiente noche ya no volví. Otro día regresé, le pregunté al enfermero, ¿cómo te fue? Muy bien, qué diferencia, bien marcada la diferencia. No, qué bárbaro ahora. Su hermano ya era otro. Sí, hermanos, el demonio estaba con él. Así que, hermanos, hay que prepararnos de antemano. No esperemos que llegue octubre. Vamos a empezar este viernes, ¿verdad?, a hacer ese velado de oración para levantar murallas de protección. Y aprovechando también el aviso, les recuerdo a los servidores que el próximo sábado es el último del mes de septiembre. Vamos a tener reunión de servidores para hacer planeación, hermanos, de trabajo para el mes de octubre. Y lo vamos a hacer con los que vengan. Y si no viene nada, yo solo lo hago, hermano. Pero es la obra de Dios. Yo recuerdo, yo recibí, hermanos, la formación de una iglesia, el gobierno de una iglesia congregacional. Y lo máximo para mí en una iglesia era tener una sesión de negocios. Cuando yo empecé la obra en San Luis Potosí, había un grupo ya de hermanos, de varones. Y un día les dije, vamos a tener una reunión de negocios para que en mi iglesia sea normal, como las iglesias que yo he conocido. Qué bonito que se reúnen los varones para tratar los asuntos de la iglesia. Y dije, vamos a hacerlo nosotros. Y nos reunimos. Llevaba mi agenda preparada. Hicimos, hermanos, la lectura bíblica, la oración y los puntos a seguir. Hermanos, ¿qué vamos a tratar? Les pregunté y se me quedaron viendo todos. Eran nuevos, recién convertidos. Uno de ellos me dijo, hermano, nosotros no sabemos nada de esto. Usted guíenos como Dios le indique. Nosotros todavía no aprendemos. ¿Qué vamos a opinar? Hermanos, se me hizo raro, pero allí dije, pues tiene razón. No les he enseñado. ¿Cómo les puedo demandar que participen? Y entonces, no, hermanos, vamos a hacer esto y esto otro en este mes. Ah, está bien, hermano, como usted diga. Y ya después, hermanos, pues ya la iglesia aprendió. Ya después, pues yo hasta yo aprendí después que la iglesia, hermanos, no es exactamente un gobierno congregacional de la congregación. Nosotros, hermanos, tenemos como gobierno, como nuestra cabeza a Cristo y como guía el Espíritu Santo y la palabra de Dios, la Escritura. Y tomamos a veces votación, consultamos a la congregación, sobre todo en los convivios cuando se necesita, cuando nuestro hermano Juan viene y toma consenso, organiza, ¿verdad?, tomando en cuenta la congregación. Está bien, lo hacemos porque así lo requiere. Pero hermanos, la obra del Señor tiene que seguir adelante. Y si el Señor está conmigo, hermanos, somos mayoría. Amén. Pero si usted viene mejor, ¿verdad? Entonces, véngase para que tomemos los acuerdos de la obra del Señor, y si no viene, se van a tomar. Esté usted presente o no, porque la obra, hermanos, es del Señor, no es mía ni suya. Es del Señor y tenemos que llevarla adelante, como Él nos dé a entender. Amén. Ok, puestos de pie, hermanos, para orar. Antes de orar, hermanos, puede sentarse un poquito si gusta, pero quiero dar lugar para los avisos,